Karina, bienvenida. Es un gusto para nosotros en Confama contar con tu compañía, contar con tus opiniones y poder conversar contigo. Hoy hablaremos un poco de tu trabajo, de derechos digitales, de inclusión y como tema general hablaremos de escucharnos. Y queremos abrir la conversación un poco con la pregunta desde el universo digital. ¿Por qué lo que vemos siempre en las redes, en una situación como la actual en Colombia o al cerca de otros temas, no es necesariamente un retrato fiel de la realidad del país? Diego, muchas gracias en primer lugar por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Em, Eso tiene varias explicaciones, pero hay una que puede ser muy sencilla y es pensar quiénes están en redes. Eso se llama brecha digital en primer lugar y significa quiénes están conectados. En Colombia, hasta hace unos años, el 50% de las personas no estaban conectadas y la promesa del gobierno actual de Duque fue dejar el país con 70% de conectividad. Seguramente lo va a lograr y en eso le va a ayudar especialmente la pandemia, que supuso una aceleración digital importante. En ese sentido, pues significa que hoy en día aproximadamente el 40% de la población colombiana no se encuentra conectada a Internet. De ese 60% que están conectados, una buena parte se conecta a través de celulares. Me parece que el porcentaje era algo así como 65-35, 70-30, no lo recuerdo exactamente. De los que se conectan a celulares, el mayor número de personas, también un porcentaje similar, se conecta por conectividades de prepago. Es decir, no siempre tienen acceso a Internet o cuando o lo que tienen permanentemente o con mayor número es conectividades a lo que se llaman los servicios gratis o cero rating. Por ejemplo, Facebook, Twitter, WhatsApp. Eso termina siendo para estas personas Internet. Dicho esto, hay muy pocos datos sobre la forma como las personas usan en Colombia, usan o se apropian de la tecnología. Entonces, estar conectados no significa necesariamente que usemos o apropiemos la tecnología en forma sustancial. Y por eso hay, creo que es cifras y conceptos en algunos de sus estadísticas, habla de conexiones básicas, medias y avanzadas. Y por usos básicos son simplemente hacer búsquedas y cosas de estas. Medios ya tiene que ver con algún nivel de educación o trabajo y avanzados es transaccional. Por ejemplo, usar el banco. Entonces las redes sociales estarían como en esos usos medios hacia transaccional, porque involucrarte en una red social y tener acciones significativas no es tan sencillo. Entonces, ¿qué termina pasando? En la red social tienes a un grupo de personas que la mayor población conectada a Internet son los hombres blancos, jóvenes en las ciudades. Ese es como el prototipo de una persona usuaria de Internet en Colombia. Porque allí viene otro tema. Por género, por etnia, por capacidad económica, etcétera, tú puedes desagregar y vas a encontrar brechas digitales más grandes. Y eso es más acentuado en la ruralidad que en lo urbano. La conectividad frente a lo urbano, entre lo urbano y lo rural, creo que es también 70-30. O sea, 70% de las ciudades están conectadas, 30% del campo está conectado. Eso ya te da una imagen de quienes se encuentran en Internet y lo difícil que es llegar a tener interacción importante en la red social y por tanto, quiénes son los que lo hacen. Eso creo que explica en buena medida que el país que encontramos en las redes sociales pues no es Colombia en su totalidad. Y esto luego tendrías que desagregarlo por las redes sociales. Facebook es ampliamente usado en Colombia, pero no por todas por ejemplo, ni siquiera los rangos etarios. Twitter no es tan usado, pero tiene una influencia muy grande en la política.
TikTok está empezando a tener un auge muy grande entre los jóvenes y las jóvenes. Entonces, depende de qué hablemos, vamos a encontrar mundos en las redes sociales. Esos mundos podrían interpretarse con lo que se conoce como burbujas digitales. Dentro de esta población que está conectada, no toda ejerce una interacción significativa, como decías. ¿Cómo salirse de la burbuja? ¿Cómo hacer que esas distintas comunidades o esos distintos nichos pues, se comuniquen entre sí o empiezan a ampliar el rango de interacción o a generar interacciones más significativas desde el diálogo y la escucha? La burbuja digital es incluso un elemento más allá de lo que veníamos hablando, porque ya no es solamente quién está conectado, quién usa, quién se apropia, sino con quién se conecta y usa esas redes. Y la burbuja digital está muy asociada a un proceso humano que es la empatía. Entonces, yo entro en Twitter, yo entro en Facebook, pero entro a escuchar y a hablar y a interactuar con quienes piensan como yo. Y el algoritmo me ayuda a ver y a interactuar con las personas que piensan como yo. Entonces, el algoritmo, que es finalmente el proceso matemático que hace que me ayuda o que dispone de lo que yo veo en la red social, tiene el sesgo de mis propias preferencias. ¿Esto por qué? Por decirles algo, yo no sé, uno sigue a 600 personas o a 1500 y lo siguen, en mi caso creo que en Twitter estoy como por los lados de 11,000 personas. Claro, no hay manera de que yo vea en un rato todo lo que esas personas postean, dicen o a quienes les hacen like. Entonces, el algoritmo genera o selecciona qué es lo que yo veo. La burbuja, entonces, ya, como te digo, no es solamente quiénes estamos conectados y cómo lo usamos, sino encima con quién interactuamos. Eso genera esa burbuja en donde yo solamente veo e interactúo con quienes yo soy afín. Y pareciera como que el mundo, entonces todo el mundo piensa como yo, siente lo mismo que yo, hace lo que yo hago. Ese es un problema grave y supone un ejercicio propio de la libertad para intentar buscar a otros que no piensan como yo y de forma intencional exponerme a lo que otros piensan, a lo que otros dicen. Esa sería una manera. Sin duda también obliga a seguir exigiendo un poco más de transparencia de las empresas de telecomunicaciones que tendrían que estar actuando para disminuir ese impacto tan grave en una democracia. Sin embargo, uno con la situación, por ejemplo, reciente del país y haciendo un recorrido por las redes sociales, veía muchos puntos de vista de confrontación. Veía los que opinaban una cosa, los que estaban a favor, los que estaban en contra, y esa confrontación, por lo menos yo lo sentí así, no era una confrontación que tendiera al diálogo, sino a la anulación de lo que el otro piensa y a la anulación de lo que el otro dice y a tratar de defender es que yo estoy en lo correcto y el otro está en lo equivocado, ¿cierto? Cómo también desde un ejercicio consciente en redes sociales se puede ampliar esa confrontación a una confrontación más dialogada. Otro de los problemas que tienen las redes sociales es que, digamos, así como la tecnología es tan buena para darle voz a quienes no tienen voz, porque hay una característica muy importante de Internet que cambió completamente las lógicas de los medios de comunicación previos. Es decir, los medios de comunicación previos eran sustancialmente unidireccionales, tanto la radio como la televisión, como la prensa. Quien es el emisor decide lo que va y toma decisiones editoriales fuertes. Y es usualmente el emisor es uno o es un grupo pequeño de uno, digámoslo así, que va hacia muchos. Por eso eran medios masivos. Internet modifica esa lógica, es disruptor porque ahora es de muchos a muchos. Cualquier persona y por cualquier persona, vuelvo a decir, hay brecha digital, hay gente no conectada, etcétera, pero las barreras de acceso son infinitamente menores que las que había con radio o televisión. Entra en Internet y tiene altavoz, puede decir lo que quiera. Esa persona potencialmente podría llegar a quien quisiera. Eso ya sabemos que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que Carolina Botero lo diga, que lo diga El Tiempo o El Espectador, sin duda.
pero potencialmente tengo acceso a los mismos recursos. En ese sentido, es un gran potencializador de libertad de expresión, da voz a quien no la tiene, etc. Sin embargo, también potencializa todo lo malo. Entonces, al final, las redes sociales son un reflejo de nuestra propia sociedad. Nuestra propia sociedad, que es violenta, que está polarizada, que tiene dificultades para escuchar al otro, se ve reflejada y con más fuerza en las redes. Quien quiere hacer que su voz se oiga, y quizás más grave aún, que solo se oiga su voz y no la del otro, pues también tiene muchas herramientas para gritar más fuerte, para decirlo más duro. Hace unos años alguien decía que las redes sociales eran como los baños públicos, las paredes de los baños públicos. Y quizá en eso tiene razón, o sea, ahí está todo lo malo. Yo creo que eso no debería empañarnos los efectos positivos. Y no debería tampoco hacernos ver, dejar de cuestionarnos digamos que las redes sociales son una pantalla, un espejo de nuestra sociedad. Y entonces quizás si lo abordáramos en forma más sociológica, con más mecanismos sociales de trabajo, podríamos lograr más. La empatía, la insistencia por discursos positivos, etc. Creo que la educación, el entender, digamos, con el tiempo, el entender mejor cómo funcionan y trabajar por espacios más plurales y seguros para discutir, la sanción social, etcétera, van a ser herramientas muy útiles para favorecer el diálogo en redes sociales. Bueno, hace poco en la revista Confama nosotros hacíamos el ejercicio de proponer que era tiempo para dialogar y escuchar los puntos de vista de muchos actores, escuchar los puntos de vista de empresarios, de manifestantes, de miembros de la fuerza pública. Y lo que yo veía en esas conversaciones es que desde el individuo, desde la opinión personal y con las personas que conversamos, había una apertura para confiar en el otro y para escuchar al otro. Y de pronto cuando se está en colectivo, esa apertura se reduce más. ¿Cómo hacer para que los colectivos, desde las redes y desde otras prácticas de comunicación, un poco entiendan y se entreguen a esa apertura? Yo creo que el problema es que si esto no sucede con todos los actores, ¿sí? Esto tampoco va a funcionar. O sea, no puede ser una exigencia solamente para los colectivos, porque lo que vimos en el paro nacional no fue exclusivo, es decir, no fueron solamente los colectivos los que estaban diciendo, siendo pues, quizás utilizando lenguaje fuerte o violento o lo que sea, ¿no? De hecho, salía del gobierno. O sea, cuando tú tienes un ministro de defensa que está diciendo que las K-popers son terroristas y hacen vandalismo digital, está desconociendo a un importante actor que está generando un mecanismo de protesta digital válido. Cuando los empresarios desconocen a la gente en la calle porque eso son solamente vándalos que quieren acabar con la economía, pues estás haciendo lo mismo. Entonces yo creería que tiene que ser un llamado a todos los que son actores a buscar mecanismos de diálogo. Y me temo que parte del problema que no ha sido suficientemente apropiado, sobre todo por la institucionalidad, es un cierto, digamos, yo creo que la protesta llegó al nivel en que llegó en buena medida, fíjate, porque hombres jóvenes blancos de las ciudades, si bien no ricos, que es el otro elemento de conectividad, estaban ya, o sea, son los niní, ¿no? Ya no tenían nada que perder y salieron a romperla toda. Y eso habla de ausencia de diálogo y de escucha, no de este gobierno siquiera. Esto es algo estructural y que viene de mucho tiempo, que no vas a solucionar con enviar más fuerza y más retóricas de violencia desde la institucionalidad. Y nada de lo que he dicho se separa casi de muchos de
textos que tú mismo mencionas de Confama, ¿no? El editorial de Confama habla y menciona dos opuestos, un chico joven y un empresario con dos puntos encontrados. Habla de la necesidad de generar otras lógicas que no sean, no responder con violencia. Habla de la necesidad de generar empatía, etcétera. O sea, casi que todo lo que dije es un recuento de los titulares de Confama. De modo que para mí, y lo dijeron también durante la protesta varios, no solamente se trata del fondo, sino del proceso también. Si no logramos generar confianza, procesos que permitan diálogos y garantía de que esos diálogos van a tener efectos positivos, vamos a estar permanentemente en un círculo vicioso. Y creo que ninguna de las partes ha podido romper ese círculo. En mi opinión, teniendo más responsabilidad en eso, el Estado y los empresarios, por su posición. Por ahí creo yo que tenemos que empezar por un llamado general a todos a quitarnos los guantes y a imaginarnos. Pero para eso vamos a necesitar procesos y legitimar los procesos que permitan que todos confiemos en que eso, de ahí saldrá algo bueno. De lo contrario, vamos a estar en una espiral de odio muy complicada. Hay otro fenómeno que puede acentuar estos riesgos y es la circulación de falsa información o desinformación. Nos preguntamos por qué, y es una impresión que yo también tengo, por qué nos creemos todo lo que vemos en redes sociales. Una de las cosas que han sido importantes en los últimos años es el aumento del número de personas que se informan por redes sociales. Es decir, cómo estamos dejando incluso de consumir otras o por redes sociales vemos los titulares y vamos pasando. El consumo de una cantidad de información tan grande como la que estamos teniendo acceso hoy en día es un problema complejo. En tan solo una generación o dos hemos tenido una transformación total de la forma como nos informamos. Y eso genera, por supuesto, un problema de alfabetización. ¿Cómo manejar ese volumen de información? Si encima tienes los filtros de los que ya hablamos que genera el algoritmo y encima tú hace que tú veas solamente aquellos a los que son similares a ti, pues lo que terminas haciendo es teniendo un sitio muy agradable, muy cómodo, en donde es como si todos fueran tus amigos y tus vecinos. Entonces, ¿por qué no le crees a la gente que es tan cercana a ti? Terminas creyéndole. Hace falta, y esto se va a demorar un poco, en el proceso de transformación digital, el volver a aprender a tener pensamiento crítico es una de las habilidades digitales que vamos a necesitar más en los próximos años y que vamos a tener que desarrollar en la juventud. Eso no lo estamos haciendo suficientemente bien, entre otras, porque la transformación tecnológica es tan impresionante en los últimos años que lo que hagamos ahorita no sabemos cómo hacer dentro de 3 o 4 años. Yo no sé qué red social usas tú, pero si piensas en cómo la usabas hace 10 años y hace 20 años, vas a recordar lo que hoy te parece algo tan normal. ¿Cómo vivías sin eso hace 10 o 20 años? Entonces, nos hemos acostumbrado y eso, yo creo que aquí la principal clave es pensamiento crítico y eso no lo hemos podido desarrollar tan rápido como ha transformado la tecnología el sector. Y vamos a tener un reto muy grande en los próximos años porque eso va a seguir pasando. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de conversaciones con Fama. Y bueno, bienvenida a seguir conversando de estos temas de derechos digitales, de conectividad, de inclusión, de diálogo y de escuchar al otro. Diego, muchas gracias por la invitación y muy contenta de haber estado acá con todos ustedes.